Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, corte informativo, hoy que es lunes 12 de junio de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos tendré el gusto de presentarle la información más reciente generada en el Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández aseguró que los juzgadores son pilar fundamental de la paz social. Los órganos del Estado están obligados a rendir cuentas de su actuación, aseguró el ministro Luis María Aguilar. Asociaciones de juzgadores solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares a favor de la jueza Angélica Sánchez Hernández. Y como cada lunes nos trasladamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se encuentra mi compañero Mario López Peña, quien está listo ya para darnos el reporte de lo que aconteció en la sesión de este día. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la consignación de Celia Almaguer Hernández, encargada de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, y de Víctor Manuel Munguía Baltasar, agente del Ministerio Público de la Federación, ambos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos, por conducto de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Fiscales de la Fiscalía General de la República. En ambos casos, por incumplir una sentencia de amparo, en un caso en el que fueron embargadas y aseguradas joyas por un valor superior a 235 millones de pesos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el ministro ponente. Las autoridades no solo omitieron acatar las conductas requeridas para favorecer el cumplimiento, además, en mi opinión, incurrieron en un ocultamiento y evasión de información que hubiera permitido celebrar una diligencia importante de vinculación de documentos de propiedad y de objetos asegurados. Para conocer un poco más del caso, los dueños de las empresas que importaron la mercancía solicitaron al Ministerio Público acceso a la indagatoria en 2017. El Ministerio Público se negó a levantar el aseguramiento de las joyas. Los quejosos posteriormente tramitaron un amparo en el que se ordenó que se diera información sobre las joyas aseguradas, pero al ser requeridas para cumplir las autoridades, las joyas ya no estaban en el lugar de su aseguramiento y fueron trasladadas a otro lugar. Esta información no fue entregada al juez de distrito en la integración del expediente correspondiente. Después fue acreditado que parte de los bienes, es decir, de estas joyas, ya no estaban en el lugar de resguardo. Posteriormente, en este asunto, el Ministerio Público alegó imposibilidad de cumplir la sentencia de amparo. Y en suma, es como llega el asunto a la Suprema Corte, que culmina con esta orden de consignación de estas dos personas. Este fue el asunto más relevante resuelto por el Pleno de la Suprema Corte en esta sesión. Muchas gracias, Mario, por tu reporte. Muy buenas tardes y como siempre los detalles de esta sesión en punto de las 8:30 de la noche en nuestro noticiario nocturno. Seguimos con las noticias porque durante un encuentro que sostuvo con personas juzgadoras en Torreón, Coahuila, la ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, destacó que el Poder Judicial imparte justicia con ética, excelencia y unidad. Precisó que las y los juzgadores son constructores de paz, pues impartir justicia es su responsabilidad fundamental. Aseguró que van bien, pero aún falta construir más. Indicó que estos encuentros permiten conocer las necesidades y retos de cada región, al tiempo que fortalece la unidad y el sentido de pertenencia a la institución. Durante el encuentro, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo aseguró que la fortaleza del Poder Judicial la generan todos y cada uno con su trabajo cotidiano. Aseguró que se cuenta con personal calificado, profesional y honesto, y con un claro compromiso con la sociedad. Por su parte, el ministro
Javier Lainez Potisek, convocó a las personas asistentes a seguir trabajando con excelencia, pues ahora más que nunca la sociedad está atenta a lo que resuelven, recordando que jueces, juezas, magistrados y magistradas son los pilares del Poder Judicial Federal. Finalmente, la consejera Lilia Mónica López Benítez invitó a legitimarse ante la sociedad con su trabajo y no perder de vista que como servidores públicos se deben a la sociedad. Y en más información, la primera sala de la Corte estableció que una obligación del Estado mexicano es garantizar el derecho humano al agua. Para ello, debe abstenerse de toda práctica que reduzca o restringe el acceso al agua potable en condiciones de igualdad. Abstenerse de inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas consuetudinarios o tradicionales de distribución del agua. Debe proteger e impedir que terceros menoscaben en modo alguno el disfrute al derecho al agua. Además, debe adoptar medidas legislativas para evitar que terceros impidan el acceso al agua en condiciones de igualdad. Asimismo, está obligado a establecer los mecanismos necesarios para lograr que en 2030 se logre el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todas las personas, es decir, sin discriminación. Y por su parte, la segunda sala de la Corte determinó que las universidades privadas son autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omiten entregar títulos. Recordó que el Estado permite a las universidades privadas prestar el servicio de educación superior a través de una autorización o reconocimiento de validez oficial. Al formar parte del sistema educativo nacional, expiden certificados y otorgan constancias, diplomas, títulos o grados académicos a quienes hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos de los planes y programas de estudio. En caso contrario, afectan el derecho humano a la libertad de profesión y el registro de los documentos ante el Sistema de Información y Gestión Educativa para que tengan validez en todo el país. Vamos a otra información porque durante la ceremonia por el 17º aniversario del Canal del Poder Judicial de la Federación y en representación de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, el ministro Luis María Aguilar Morales aseguró que el Poder Judicial Federal está abierto al escrutinio público. Una muestra de ello son las deliberaciones de los asuntos que resuelve el Pleno de la Corte de manera pública a través de este canal. Aseguró que ello refleja su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Este canal de televisión es una muestra importante de la apertura de la Suprema Corte al escrutinio público. Si no es apertura este canal, entonces ¿qué es? Se dice que la Corte debe estar abierta al escrutinio y por supuesto estamos abiertos al escrutinio. Todas nuestras decisiones se toman frente a la gente. Para eso están herramientas como este canal, que se instituyeron por decisión propia de los señores ministros. Vamos ahora con información de la que le hemos dado cuenta a lo largo de estos días porque diversas asociaciones de juzgadoras solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la adopción inmediata de medidas cautelares a favor de la jueza Angélica Sánchez Hernández, los integrantes del órgano jurisdiccional al que pertenece y sus familiares. Ello con el fin de evitar daños irreparables a sus derechos a la vida e integridad, consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues persiste un contexto estigmatizante en contra de las personas impartidoras de justicia desde la Presidencia de la República, que ha sido replicado a nivel estatal. En el caso concreto de la jueza de control y proceso penal oral del 18º Distrito Judicial Penal en Veracruz, quien fue detenida y posteriormente liberada, presuntamente por insultar a elementos de seguridad y por disparar un arma de fuego, también se le inició proceso administrativo por haber liberado supuestamente de manera irregular a una persona procesada por el delito de homicidio. De ahí la necesidad de que se adopten medidas cautelares para garantizar la integridad de la afectada, de sus colaboradores y familia. A este llamado se sumó la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, misma que demandó a las autoridades mexicanas se respete a la jueza Angélica Sánchez Hernández en su integridad física y en ejercicio de la función judicial.
Y en más noticias, la Coordinación de Juezas y Jueces de Distrito con sede en Puente Grande, Jalisco, organizó la muestra del libro jurídico a la que asistieron editores con novedosa bibliografía especializada. En este espacio se llevó a cabo el café jurídico con la charla Aseguramiento previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales bajo la óptica del amparo, charla en la que participaron la magistrada Marta Georgina Conte Villalobos, anfitriona y ponente, así como el magistrado Germán Martínez Cisneros, la jueza Juana Beatriz Aguilar Jiménez y el juez Francisco Reséndiz Neri. Es momento de hacer una pausa, pero antes les compartimos las condiciones del clima para este lunes, porque la Conagua anunció que debido a la tercera onda de calor van a ser 22 entidades del país las que este lunes van a presentar temperaturas mayores a los 40 grados centígrados. Y por su parte, la Ciudad de México, el gobierno de la capital anunció que el índice de radiación ultravioleta UV está en fase extremadamente alta. Siendo las 2:10 de la tarde, vamos a hacer una pausa y continuamos con más. Al regresar, tribunales electorales deben contribuir a consolidar una democracia plural e incluyente. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Ahora es momento de enlazarnos a la sede del INAI, donde se llevó a cabo una sesión extraordinaria, la segunda que lleva a cabo el Pleno de la Corte desde que se mantiene inoperante por falta de quórum. En este asunto lo pudieron resolver en estricto cumplimiento al acuerdo dictado por un juzgado dentro de un juicio de amparo. Y ahí está mi compañera Laura Murillo, quien tiene los detalles de esta sesión. Muy buenas tardes, Laura. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal, Lorena? Muy buenas tardes. Te comento que en cumplimiento a ejecutorias de amparo, en sesión extraordinaria, el Pleno del INAI aprobó el proyecto de resolución en el recurso de revisión RRD 1671/20 ter, en el que determinó que la Fiscalía debe precisar el ordenamiento legal o jurídico en el que en 2020 se encontraban las facultades para dar de baja al solicitante de información de la nómina promovente de la queja. Escuchemos a la comisionada. La Fiscalía realice una nueva búsqueda exhaustiva y se precise el ordenamiento administrativo, legal, jurídico o documento en el cual se encontraban en 2020 las facultades materia de la solicitud de información. En otro asunto, el Pleno también determinó dejar sin efectos la resolución de un recurso de revisión de acceso a la información para que en una sesión posterior sea analizada una nueva determinación de fondo. Esto en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, confirmada por el Juzgado 15º de Distrito en materia administrativa en el juicio de amparo 891/2021. Lorena, te comento que las y los comisionados sesionaron de manera virtual y justo ya a 73 días de no tener sesiones ordinarias. Es el reporte. Pues ahí está el reporte. Muchas gracias, Laura. Muy buenas tardes y seguiremos al pendiente de lo que suceda en el Pleno del INAI. Poco a poco se van resolviendo estos casos que se tramitan vía amparo judicial. Seguimos con más información porque al participar en la 135 sesión plenaria de la Comisión de Venecia, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, indicó que las autoridades electorales del mundo están llamadas a jugar un papel esencial para reafirmar la integridad de las elecciones y contribuir a la consolidación de una democracia verdaderamente plural e inclusiva. Destacó que el próximo año en México se registrarán las elecciones más grandes de toda la historia, con la renovación de más de 20,000 cargos de elección popular. 629 son federales e incluye la renovación total de las cámaras de diputados y senadores, así como la presidencia de la República. Además, a nivel estatal se renovarán 9 gubernaturas, 30 congresos estatales y 1,713 presidencias municipales. Recordó que con sus sentencias el Tribunal Electoral ha logrado que se reserven
curules en la Cámara de Diputados para personas indígenas por la vía de mayoría relativa y que los partidos postulen vía representación proporcional fórmulas de grupos en situación de vulnerabilidad. Más de 100 juezas y jueces del Poder Judicial de Michoacán participan en el taller sobre juzgar con perspectiva de género para incorporarla en sus decisiones sin menoscabar la independencia e imparcialidad judicial. El Poder Judicial de Baja California participó en la instalación de la Comisión de Amnistía del Estado, que recibirá y turnará a jueces las solicitudes de personas que puedan acceder a este beneficio. La Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura de Oaxaca formó parte de la instalación de la Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, que además de garantizar sus derechos, vigila que los adultos resguarden su bienestar. El Poder Judicial de la capital del país pone a disposición el protocolo analítico para juzgar con enfoque de género, con el que pretenden fomentar la cultura jurídica y la equidad. Descarga gratuita en su sitio web y redes sociales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y este lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició su 159 periodo ordinario de sesiones de manera híbrida. En esta ocasión deliberará sentencias que involucran a los estados de Argentina, Ecuador y Honduras. Asimismo, realizará audiencias públicas que involucran a los estados de Brasil, Perú y México. En el caso de nuestro país, se abordará su responsabilidad internacional por la desaparición de Antonio González Méndez el 18 de enero de 1999. Él era originario del pueblo indígena Chol, miembro de las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se argumenta que no se trató de un hecho aislado y se investiga la responsabilidad del Estado mexicano por la violación a los derechos a la integridad personal, a las garantías y protección judicial, así como la obligación de no practicar la desaparición forzada. La audiencia se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de junio. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a seguir aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y también a mantenerse pendiente de nuestro noticiario nocturno en punto de las 8:30 de la noche. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo el equipo le deseamos que siga disfrutando su inicio de semana. Hasta pronto.